Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en toda la familia de Dios, en toda la Iglesia Santa del Señor Jesús. Nos acercamos confiadamente a la mesa de nuestro Padre Celestial, a la mesa de nuestro Padre Jehová, para poder cenar con Él, para poder comer con nuestro Padre, para poder disfrutar a nuestro Padre en esta mesa de comunión, en el lugar donde somos satisfechos con la palabra de nuestro Padre en nuestro corazón. Y por eso nos presentamos con acción de gracias, nos presentamos con júbilo, con regocijo, para darle gracias al Padre amado, a nuestro Padre Jehová, por su amor con el cual nos amamos, su amor que es eterno, perfecto, completo. Por ese amor nos ha salvado, creado, redimido, justificado en la persona de Cristo Jesús. Por eso en esta hora recibimos al Espíritu Santo, recibimos a nuestro Padre, al Señor Jesús, por medio de su palabra, y nosotros nos disponemos para podernos disfrutar de este Dios triuno, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y nosotros le decimos a nuestro Padre, gracias por esta obra tan maravillosa que se ha efectuado en Cristo Jesús desde los principios de los días, desde el momento en el que el Verbo y el Padre nos crearon, pero también en el momento en el que Cristo encarnado consumó su obra en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día, para poder recobrarnos para el propósito eterno de nuestro Padre. Por eso lo bendecimos, amados, y vamos a nutrirnos, vamos a saciarnos de su el capítulo 47 del libro del profeta Jeremías. Y le decimos a nuestro Padre, gracias por la palabra enviada para esta hora, porque tu palabra nos ilumina, nos vivifica, nos transforma, nos regenera, nos lava, nos nutre, nos empodera, nos sacia, porque en esta palabra vienen todos los nutrientes de Cristo Jesús para el perfeccionamiento de nuestra alma. Y le pedimos al Espíritu Santo que con espíritu de sabiduría y de revelación nos permita ver, nos haga oír la palabra que necesita oír nuestra alma, nuestro corazón. Que sean las palabras del Espíritu puestas en nuestro corazón, en nuestra boca, para que todos nosotros nos podamos edificar mutuamente en Cristo Jesús. Y le pedimos a nuestro Padre que nos pronuncie sus palabras, que nos pronuncie su voz, que nos deje ver a su Hijo por medio de esta escritura que ha sido inspirada por nuestro Padre en otros tiempos. Capítulo 47, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Jehová vino al profeta Jeremías acerca de filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben agua del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos. Al resto de la costa de Captor, Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu reposa y sosiégate. ¿Cómo reposas? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón
te desea. Pleno, amados, ese es el capítulo 47 y en el nombre del Señor vamos a permitir que sus santos nos vivifiquen en medio de su palabra. Dice el capítulo 47. El capítulo 47 va a ser una secuencia desde el 46 hasta el 51. Es una secuencia de palabras de Jehová contra las naciones que estaban alrededor de Israel. Por eso el primer juicio lo profetizó Jeremías contra Egipto y luego profetiza contra los filisteos. Destinatario de esta profecía, los filisteos. Destinatario de la profecía anterior, los egipcios. Ahora es filistea, los filisteos. Para todos estos filisteos, Jehová les dio una palabra de juicio, una palabra de destrucción. Entonces, ¿cómo ocurrió? Dice que la palabra de Jehová vino mensajero. El mensajero es el profeta Jeremías. Acerca de los filisteos, Juan le habló a Jeremías que iba a ocurrir con los filisteos. Y le dice Jehová a Jeremías, ¿qué va a ocurrir con los filisteos? Los filisteos, dice, Jehová los destruirá. Esa es la palabra que recibe. Jehová destruirá a los filisteos y al resto de la costa de Captor. Gaza será rapada. ¿Y qué denuncia? Dice, la espada de Jehová no entrará a su vaina hasta que no haga el juicio contra los filisteos. Por eso le pregunta al profeta, dice, ¿cómo reposará su espada? No reposará, porque Jehová envió la espada contra Filistea, contra Sidón y contra la costa del mar, allí te puso. Hasta que no haga el juicio, no reposará esa espada, no volverá a su vaina. Es que encontramos en el capítulo 47 una palabra de juicio. Destinatario, los filisteos. ¿Qué dijo Dios? Los voy a destruir. Y si Dios dice que va a destruir algo, no hay quien lo va a salvar, porque es la palabra de Jehová. Entonces, pero dice que Jehová mandó su espada. Dice, he enviado mi espada a hacer ese juicio. Por eso dice, ¿hasta cuándo reposarás, oh espada de Jehová? Es quien vino a hacer el juicio a esta nación filistea, la espada de Jehová. Eso es las fotos. Vamos a ir recogiendo las partes primero para luego las fotos. Es quien emite la palabra, Jehová. Dígalo usted, Jehová. Jehová emite la palabra. ¿Quién es el intermediario, el mensajero? Jeremías. En esta Jeremías. Jeremías la palabra emitida por Jehová y Jeremías publica, la anuncia. ¿A quién va destinada esta profecía que es negativa? Porque es de juicio, de castigo, de destrucción, de dolor, de muerte, de alboroto, de miedo, destrucción. ¿A quién le va destinada esta profecía? A los filisteos. ¿Y a quién envía Dios a hacer ese juicio? A la espada de Jehová. Aquí lo llama la espada de Jehová. Que ese juicio se hizo a través de Egipto antes de que Egipto fuera realidad y a través de Babilonia. Pero él dice, la espada de Jehová es la que ha salido a hacer el juicio. Es que estamos hablando en el capítulo 47. Ya en el capítulo 46 nos muestra que Jehová empezó a traer palabra de juicio a las naciones. A Egipto, 47. Pero nos dice ya en el 47 que es la espada de Jehová la que ha salido del juicio. Entonces, hay un enviado. Por eso dice, pues Jehová te ha enviado. ¿A quién envió? A su espada, la espada de Jehová. Entonces, ¿quién es el que está haciendo el juicio a estas naciones? La espada de Jehová. Entonces, esa es la estructura. Vamos a ir para entender por partes. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Para poder ver e entender el propósito de nuestro Padre Celestial. Es quiénes están siendo juzgados. En esta foto, todos los que no le hicieron ni le dieron a Israel lo que tenían que hacer.
porque Jehová había dicho a todas las naciones que estaban cerca de Israel, que conocieron a Israel, que vieron a Israel, que vieron cómo Dios sacó hasta volver a la nación un árbol, una vid llena de gloria. Jehová Dios ya dicho a todas las naciones que tenían que hacer con Israel. ¿Qué tenían que hacer? Bendecir a Israel. ¿Qué tenían que darle? Honra a Israel. Tenían que bendecir a Israel. Desde Génesis 12 Dios le había dicho: todos los que te bendigan, a tu linaje, a tu nación Israel, serán bendecidos. ¿Qué tenían que hacer todos los que hicieron Israel? Bendecirla, honrarla, darle tributo, darle honra a esa nación, porque era la expresión de Dios. Israel, la expresión de Dios. No había otra expresión en la tierra que expresara a Dios. La única nación que expresaba a Dios era Israel. Israel era la expresión de Dios por medio de la ley. Cuando Dios en el Éxodo 19 da la ley es una herramienta para que por medio de la ley ellos se expresaran a Dios. Entonces por eso es que Dios le dijo: cumplan la ley, porque cuando ustedes obedecen la ley me están expresando en todas las naciones, porque ellos no me pueden expresar. Las demás naciones no podían expresar a Dios porque no tenían el intermediario, no tenían una herramienta, no tenían cómo expresar a Dios, porque ellos no tenían la ley de Dios. Ellos tenían otras leyes hechas por hombres, otras leyes dadas por demonios, pero no tenían la ley de Dios. Y por eso las leyes de ellos no expresaban a Dios, eran leyes que expresaban a demonios, o eran leyes humanas que expresaban obras débiles humanas. Pero Israel era la única nación que tenía el privilegio de expresar a Dios por medio de la ley. La ley descendió para que ellos expresaran a Dios. Ese era el objetivo de la ley. Por eso Moisés, cuando llevó a ese pueblo, lo sacó. Lo primero que Dios le dio a ese pueblo no fue la tierra, no fue las bendiciones, no fue las añadiduras. Por eso todos ellos pelearon con Dios durante 40 años. Dios, pero ¿por qué si nos llamó, nos sacó de Egipto? ¿Por qué no nos dio los carros ahora? ¿Por qué no dio las casas? ¿Por qué no nos dio las tierras? ¿Por qué no nos dio los rebaños? ¿Por qué no nos dio la fuente de agua? ¿Por qué no nos da todo eso? Y Dios dice: porque yo los saqué no pensando primero en bendecirlos, sino los saqué pensando en que ustedes sean mi expresión. Y cuando ustedes sean mi expresión, toda bendición está para ustedes. Entonces era al revés que funcionaba. Por eso cuando vino el Señor Jesús, Él lo explicó clarito. Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente expresar la justicia de Dios. Porque si ustedes expresan a Dios, todas las añadiduras les serán puestas a ustedes. Entonces, si no, pasa lo mismo que este pueblo. Este pueblo se lo pasó peleando con Dios. Se lo pasó murmurándole a Dios. Se lo pasó contendiendo con Dios. Muchas veces tentaron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron entender para qué Dios los sacó de Egipto y para qué en el monte Sinaí los citó bien preparados para recibir una ley. ¿Y para qué era la ley? Porque Dios estaba interesado, primero era en que ellos se expresaran a Dios antes que su bendición. Pero ellos estaban pensando primero en la bendición de Dios que en ser la expresión de Dios en la tierra. Y por eso el Señor Jesús viene y nos acomoda el orden. ¿Cuál es el orden? Primero expresen a Dios, expresen el reino de Dios. Si ustedes expresan el reino de Dios, todas las cosas le van a ser añadidas. Entonces ahí está o el código, o la clave para poder entender el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia sea la expresión del reino de Dios. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de tu persona y de mi persona. ¿Qué quiere Dios? Que yo exprese el reino de Dios. Y entre más exprese el reino de Dios, más se te añade la bendición de Dios. Entonces está sujeta a esa expresión. Entonces Dios saca a Israel de Egipto, la saca del anonimato, la saca de la esclavitud de 430 años. Y por eso le dice: vayan a una fiesta al desierto, y luego lo lleva a un monte para entregarles una ley. Y ellos hubieran tenido que preguntar: pero ¿para qué nos citó a un monte bien vestidos, 3 días de sin tocar mujer, en ayuno, 3 días de preparación espiritual, para darnos una ley? Nos hubiera citado para darnos de una vez la tierra,
para darnos de pronto una añadidura. Pero nos citó en un monte que tembló cuando Jehová descendió, salía humo del monte, salía luz, truenos, para darles una ley. Entonces ellos no entendían por qué Dios los citó para entregarles una ley de 10 mandamientos. Entonces, pero hoy nosotros, por el Espíritu Santo, ya sí lo entendemos. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con Israel? Que Israel iba a ser la única nación que podía expresar a Dios por medio de la ley. Entonces, ¿para qué Dios le dio la ley a Israel? Para expresar a Dios. No puede decir usted allá, Dios le dio la ley a Israel para que lo expresara. ¿Qué quería Dios? Ser expresado por medio de Israel. Pero Israel no podía expresar a Dios sino por medio de la ley. Obedeciendo la ley expresaba a Dios. Era la única nación. ¿Por qué la única? Porque Dios no le entregó esa ley a ninguna otra nación. No hubo otro Moisés en otras naciones de la tierra. Hubo un solo Moisés. Y solo por Moisés vino la ley, y esa nación fue la única privilegiada en tener una manera de expresar a Dios por medio de la letra en la piedra. Ellos tenían la posibilidad de expresar a Dios. ¿Y qué pasaría si ellos expresaban a Dios? Iban a ser bendecidos con toda bendición. Entonces, lo primero que recibió Israel fue una ley para expresar a Dios. ¿De qué se trata realmente el propósito eterno de Dios? Que Él quiere, Él quería que Israel fuera la expresión de Jehová. Pero hoy, como vino Cristo, y Cristo te dejó un espíritu en el monte, Él se fue en el monte y dijo, voy a descender el espíritu. Ellos recibieron una ley para ser la expresión de Jehová Dios. Pero Cristo vino y nos dejó el espíritu. Y ahora el espíritu es el intermediario, es la herramienta, es el elemento con el cual la iglesia puede expresar a Cristo. Entonces Israel, Dios la seleccionó para que fuera la expresión de Jehová por medio de la ley. Y la iglesia fue seleccionada para ser la expresión de Cristo por medio del Espíritu. Y de eso se trata el reino de Dios. Que nosotros, la iglesia, seamos la expresión de Cristo. ¿Y cuál es la única forma de expresar a Cristo? Por medio del Espíritu. ¿Cuál era la única forma que ellos tenían de expresar a Jehová? Obedeciendo la ley. ¿Cuál es la única forma que tenemos nosotros de expresar a Cristo? Obedecer al Espíritu Santo. Así como ellos tenían que obedecer lo que descendió, nosotros tenemos que obedecer al que descendió, que es el Espíritu Santo. Entonces, ellos, si obedecían la ley, expresaban a Jehová Dios. Y si nosotros obedecemos al Espíritu, expresamos a Cristo, el Hijo de Dios. Y en la expresión de Cristo está toda tu añadidura. Entre más yo exprese a Cristo, el reino de Dios, todas las añadiduras serán puestas por tu Padre. O sea que la ocupación de nosotros no es buscar la bendición. La ocupación de nosotros no es buscar las añadiduras. La ocupación de nosotros es expresar a Cristo por medio del Espíritu. Y entre más yo exprese a Cristo por medio del Espíritu, todas las cosas que los demás buscan todos los días afanosamente, a ti se te pegan como un imán. A ti el Señor te las añade, porque estás haciendo la expresión del Hijo por medio del Espíritu. Si una persona no conoce esta verdad, va a intentar buscar todas las añadiduras primero. Pero entre más las busca, menos las puede encontrar, menos las va a tener. ¿Por qué? Porque la única forma de que la añadidura se quede contigo es si yo hago la expresión de Cristo por medio del Espíritu. ¿No, Señor Jesús? Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Por eso las personas quieren ganar muchas cosas que saben que necesitan. Y se sabe, es que yo necesito eso y lo necesito, pero lo quiere ganar sin el orden. ¿Y cuál es el orden? Busque primero expresar a Cristo. Porque entre más tú expreses a Cristo, más se te viene toda tu bendición. Entre menos expreses a Cristo, le va a tocar por sí mismo tratar de buscar esas añadiduras. Pero entre más las busque, más se alejan, más se te pierden. Así como las asnas de Saúl se pierden de la nada. ¿Por qué? Porque ya hay un orden cómo funciona la bendición de Dios. Entonces, Israel, ¿qué recibió? La ley. ¿Para qué recibió la ley? Para expresar a Dios. ¿Nosotros qué recibimos? El Espíritu. ¿Para qué recibimos el Espíritu en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de Pentecostés? Para expresar a Cristo. Y ahí es donde está nuestra bendición. Por eso este pueblo peleó con Dios desde el inicio, el pueblo de Israel, porque ellos decían, pero si nosotros estamos esclavos, lo que necesitamos es tierra. Nosotros estamos extranjeros, necesitamos es un territorio, necesitamos casas, ganado, pastos, aguas,
vestidos, sembrados. ¿Por qué Dios nos llama para entregarnos esta tabla con unos mandamientos? Ellos no podían entender eso. Decían, pero no entendemos a Dios. Si estamos viniendo de una escasez, en este monte Dios danos es unas escrituras, que dice, mire las escrituras de Canaán, mire las escrituras de ese terreno, mire las escrituras de estos depósitos de agua. No nos dio nada de lo que nosotros estábamos creyendo que necesitábamos. Y Dios dice, es que yo los llamé a ustedes para que ustedes cumplan una necesidad mía. Yo necesito que ustedes me expresen en todas las naciones de la tierra. Y si ustedes me expresan, todas las bendiciones van a estar para ustedes. Entonces, la bendición está sujeta a la expresión. ¿Y por medio de quién debían expresar a Dios? Por medio de la ley. Por eso era que debían obedecer la ley. Y nosotros vino el Hijo, y también el Hijo viene, muere, resucita, y cuando resucita, todos los discípulos están como Pedro. Dice que Pedro y los discípulos, cuando estaban resucitados, le preguntaban al Señor, Señor, y díganos cómo ya conquistamos el reino, cómo ya vamos a poseer todo. Estaban pensando igual que Israel antiguamente, en la bendición, en lo externo. Entonces el Señor los cita 40 días y le dice, les voy a derramar el Espíritu Santo. Entonces igual ellos tenían que preguntarle al Señor Jesús, pero nos llama que nos quedemos 10 días metidos en un lugar orando para darnos un espíritu. Si nosotros estábamos esperando es que nos diera otra vez el gobierno sobre el César, que nos diera nuevamente el gobierno de Israel, el palacio de Israel, nos diera otra vez los tesoros, el oro perdido, el arca perdida. ¿Para qué nos llamaste para darnos un espíritu? Y el Señor vuelve y se repite lo del antiguo pacto. ¿Qué les entregó primero? Una ley. ¿Qué nos entregó a nosotros? Un espíritu. ¿Y para qué es la ley? Para que ellos por la ley expresen a Dios. ¿Y nosotros para qué nos dio un espíritu? Para que por medio del espíritu expresemos al Señor Jesús dentro de la tierra. Y ahí donde está tu bendición. Y la bendición va a venir por añadiduras. Él te va a ir añadiendo en la medida que tú expreses. O sea que lo que nosotros nos tenemos que dedicar es a expresar. Y el Señor te dedica a bendecirte. Entre yo me dedique a expresar a Cristo, el Señor se dedica a bendecirte a ti. ¿Y por qué te va a bendecir? Porque tú estás expresando al Hijo en medio de una generación. ¿Y cuál es la única manera de expresar a Cristo? Obedeciendo al Santo Espíritu de Dios. ¿Cuál era la única manera de expresar a Jehová en el Antiguo Pacto? Obedeciendo la santa ley que descendió. Era la misma fotografía. O Señor Jesús. Entonces por eso es que quienes buscan todas las añadiduras primero, finalmente no las alcanzan, o si las alcanzan nunca las aprovechan. ¿Por qué? Porque no es el orden que Dios diseñó. Dios te creó a ti, me creó a mí, me salvó y me salvó a mí para expresarlo a Él. Esa es la verdad absoluta de Dios. Dios nos creó para hacer su expresión en la tierra. No nos creó para bendecirnos en el sentido. Sí nos va a bendecir porque en el momento que yo me vuelvo la expresión de Dios, toda la bendición está. Pero Dios me creó, no en el sentido de que me creó para bendecirme, sino me creó para que yo lo exprese a Él. Ese es el orden de Dios. Es Israel, ¿qué tenía que hacer? Expresar a Dios por medio de la ley. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Expresar al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, así como era tan importante obedecer la ley, es tan importante obedecer al Espíritu. Por eso, como había que andar en la ley, hoy hay que andar en el Espíritu. Porque el Espíritu es lo que era la ley para Israel, es el Espíritu para la Santa Iglesia del Señor Jesús. Y ahí es donde la única forma en que podemos expresar a Cristo por medio del Santo Espíritu. Y en esas expresiones que el Padre te va a añadir. Por eso cuando una persona no lo hace así, lo que va a hacer es buscar cosas. Y entre más busque cosas, vas a buscar las que no son añadidas por Dios. Porque las que son de Dios, Él mismo te las añade. Tú no las buscas. Cuando te paras, tú tienes a Eva al lado. Adán no salió a buscar a Eva. Cuando se paró, Eva estaba al lado. Cuando se levantó Jacob, Lea estaba al lado. Dios es el que añade lo que se necesita para la expresión de su propósito. Entonces, por eso las personas, aunque buscan y creen que encontraron lo que necesitaban, precisamente eso no es lo que necesitaban. Eso se le vuelve un tropiezo, se le vuelve un peso, porque buscó algo que tenía que ser añadido por Dios, no encontrado por ti. Por eso tú y yo no fuimos diseñados para andar encontrando cosas, ni para buscar cosas, sino para expresarlo a Él.
Y entre más lo desprecia a él, él se encarga de ponerte a ti lo que él sabe que es provechoso para el propósito eterno de Dios. ¿No, Señor Jesús? Entonces Israel para eso fue salvado y nosotros fuimos salvados para lo mismo. Israel fue salvado por Moisés, nosotros fuimos salvados por el Señor Jesucristo. Ellos recibieron la ley, nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿No, Señor Jesús? Entonces, ¿qué ocurrió en este capítulo 47? Desde el 46 hasta el 51, ¿por qué Jehová empieza a sacar puras profecías de juicio? ¿Y a quiénes fueron? Entonces, para poderlo entender, porque si no, cuando alguien viene aquí, pues se va a perder porque vienen puras palabras de juicio. Dice, pero ¿por qué empezó Dios a hacerle juicio a Egipto? Es que ¿qué le hicieron los egipcios a Dios? ¿Qué le hicieron los filisteos a Dios? ¿Qué le hicieron los moabitas a Dios? ¿Qué le hizo toda esta gente a Dios que anda bravo con ellos y los va a destruir? Entonces pensarán que es injusto, ¿no? ¿Qué le hizo Dios? ¿Qué le hicieron los amonitas a Dios? ¿Qué le hizo Edom a Dios? ¿Qué le hizo Babilonia a Dios? ¿Por qué está molesto Dios con todos ellos? Por una razón. Porque ellos despreciaron y rechazaron a la expresión de Dios en la tierra, que en ese momento era Israel. Entonces, cuando Dios saca a Israel y entrega la ley, ¿qué debían hacer todas las demás naciones? Al ver a Israel expresando a Dios por medio de la ley, debían bendecir al Dios de Israel, honrar a Israel y darle tributo a Israel, porque era la expresión de Jehová Dios. Debían creer en Israel, debían dejarse guiar por Israel, porque era la expresión de Dios, la única expresión de Dios. Entonces, ¿a quién Dios juzgó? ¿A quién destruyó? A todos los que rechazaron la expresión de Dios por medio de la ley. ¿Y quién era la única expresión de Dios en la tierra? Israel. Entonces, ¿a quiénes vino el juicio? A todos los que al ver a Israel expresando la ley, se levantaron contra ella. A todos los que vieron a Israel guiándose por la ley, la menospreciaron y se burlaron de ella. A todas las naciones que al ver a Israel expresando la ley, viéndola siendo la expresión de Dios, se le levantaron para oponerse a ella. Pues a todos estos que se levantaron contra la expresión de Dios, Jehová vino y les castigó, les hizo un juicio destructivo. ¿Por qué? Por no bendecir la expresión de Dios en la tierra. Ese es el juicio que está ocurriendo. Y claro, nosotros lo vamos a ver acá en Jeremías, pero es que no está en Jeremías. Desde el mismo momento en que Dios saca a Israel, empiezan todos ellos a levantarse contra Israel. Los egipcios se levantaron contra Israel muchas veces, incluso habían matado a Josías. Los filisteos, tantas veces los filisteos se levantaron contra Israel. Recuerden que allí estaba Goliat era un filisteo, que estaban queriendo dañar a la expresión de Dios. Allí también estaban cuando Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Que los filisteos, mató 1000 filisteos. Los filisteos, entonces todo eso que había pasado muchos siglos atrás, llegó un momento en que Dios llamó a cuentas e hizo el juicio. Entonces, asimismo en Apocalipsis nos dice que Dios también va a llamar a todas las naciones de la tierra, a donde se expresó la iglesia. Va a pasar dos cosas. Donde se expresó la iglesia, porque la iglesia expresa a Cristo, y donde la iglesia tuvo expresión, por el Espíritu Santo expresó a Cristo. Y en todo lugar donde hubo una iglesia que expresó a Cristo, ese lugar va a ser o bendecido o juzgado. Si ese lugar, cuando vio la expresión de Cristo en la iglesia, bendijo a Cristo, bendijo a la iglesia y creyó que la iglesia es la expresión de Cristo, serán bendecidos, serán recompensados. Pero si por el contrario quisieron dañar a la iglesia, persiguieron a la iglesia, se burlaron de la iglesia, blasfemaron contra la iglesia y el Cristo de la iglesia, serán juzgados. ¿Por qué? Porque rechazaron la expresión de Cristo en la tierra, y la expresión de Cristo en la tierra hoy es la Santa Iglesia del Señor Jesús. Entonces, por eso hoy la iglesia está en todo rincón de la tierra, en todo pueblo, en toda aldea. La iglesia ya está. ¿Qué está expresándose? Cristo en multitudes de lugares se está expresando por medio de pastores, predicadores, evangelistas, la iglesia, de hermanos, sacerdotes, pastores, profetas, apóstoles, de ministros, se está expresando Cristo. Y al final va a pasar lo mismo que esto. ¿Qué pasó al final? Jehová Dios juzgó. Después le dio mucha oportunidad, porque desde Génesis hasta Jeremías habían pasado siglos. Dios le dio mucha oportunidad, pero cada vez que vemos, ellos seguían insistiendo en dañar la expresión de Dios, en dañar a Israel, que era la expresión de Dios.
ellos seguían levantándose contra Israel, no perdían ocasión para hacerle daño. Entonces Dios llegó un día en que ya se acabó la oportunidad y les hizo un juicio. Y entonces, ¿qué es Apocalipsis? Apocalipsis es lo mismo, pero con la expresión de Cristo, y la expresión de Cristo es la iglesia. Entonces un día, la iglesia ya lleva 2000 años, Israel ya llevaba más de 2000 años desde ser constituido como la expresión de Dios, ya tenía muchos siglos andando como Israel. Y Dios Dios de muchos milenios, juzgó a todos los que se levantaron contra Israel. Y lo mismo va a pasar con la iglesia en Apocalipsis. Después de 2000, 3000 años, ya va a llegar un día en que ya Cristo y el Padre vengan y traigan su espada. Y la espada es para hacerle juicio a todos los que se levantaron contra la iglesia, a todos los que maldecían la iglesia, a todos los que se reían de la iglesia, a todos los que blasfemaban de la iglesia, a todos los que le hicieron la vida imposible a la iglesia, a todos los que quisieron hacer leyes para dañar a la iglesia. A todos ellos finalmente les harán un juicio. Porque cuando alguien se levanta para dañar a la iglesia, no está dañando a la iglesia en sí, está dañando la expresión del Hijo de Dios, de Cristo. Por eso el primero que lo hizo fue Saulo. Y Saulo, como persona, no como una nación, porque esto eran naciones, los filisteos, los egipcios, los moabitas. Saulo era individual. Saulo iba a perseguir a la iglesia, a hacerle daño a la iglesia, a asesinar creyentes. Y cuando él fue a tocar a la iglesia, le salió aquel a quien la iglesia expresaba, a Cristo. Entonces Cristo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Cuando tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia es mi expresión en la tierra. Entonces ahí Saulo lo que tuvo fue dos opciones. Jesús le dijo, o te arrepientes y mueres acá mismo, o te arrepientes y ahora tú sirves como expresión de la iglesia. Y Saulo tomó el arrepentimiento y dice, no, yo mejor declaro que tú eres el Señor y ¿qué quieres que yo haga? Y ahí donde se volvió también expresión de Cristo en la iglesia, Cristo en la tierra se volvió la iglesia. O Señor Jesús. Entonces, ¿qué somos nosotros? La expresión de Cristo en la tierra. ¿Y cómo hago para expresar a Cristo? Por medio de la obediencia al Espíritu Santo. Si ellos no obedecían la ley, pues no pueden expresar a Jehová. Y lo mismo hoy. Si un creyente no obedece al Espíritu Santo, pues no puede expresar a Cristo, porque la expresión a Cristo está en la obediencia al Espíritu Santo. Y de eso se trata la fe. La fe se trata de todos los días expresar a Cristo por medio de la obediencia al Espíritu Santo. Y cuando tú obedeces al Espíritu Santo, expresas a Cristo. Y si expresas a Cristo, tú entras a reposo. ¿Por qué a reposo? Porque todo lo que necesita tu cuerpo se lo tiene que añadir aquel a quien tú expresas. Él te lo añade. Entonces no lo tienes que buscar tú. Entonces cuando tú no tienes que buscar lo que todo el mundo busca, tú reposas. Porque ese es un premio, una recompensa de ser la expresión de Cristo en la tierra. Entonces yo no tengo que afanarme por buscar lo que todos buscan. Yo lo que tengo que dedicarme es a expresar a mi Señor. Y entre más exprese a mi Señor, todas las cosas que necesite tu cuerpo y los que tienes tú en tu casa serán añadidas por el dueño de todas las cosas. O Señor Jesús. Entonces, ¿a quiénes vino el juicio? A todos los que cuando vieron a Israel, escucharon a Israel, le veían hacer las fiestas a Israel que eran diferentes a las de ellos. Decían, pero ustedes, ¿por qué hacen esas fiestas? ¿De dónde sacaron esa fiesta de la Pascua? ¿Quién inventó eso? ¿De dónde sacaron ustedes esa fiesta de los tabernáculos, esa fiesta de las primicias? ¿Ustedes de dónde sacan eso? Si ninguna nación hace eso. Entonces, cuando ellos empezaron a expresar a Dios por medio de sus fiestas, por medio de sus vestuarios, por medio de su dieta, las demás naciones se empezaron a burlar, empezaron a maldecirlos, empezaron a querer dañarlos, incluso a destruirlos. Pues Dios esperó hasta lo último. Y lo último fueron muchos siglos, porque estamos desde Génesis a Jeremías. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia lleva 2000 años. Y desde que la iglesia apareció, constituida por Cristo, ha tenido muchos enemigos en la tierra. Muchos reyes quisieron dañar la iglesia. Muchos hombres quisieron que este libro nunca más se publicara. Sin embargo, todavía es uno de los libros más vendidos en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia nadie la va a poder destruir. El Señor dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre mi iglesia. Pero se han levantado muchos enemigos, muchos políticos, muchos líderes han querido desaparecer la iglesia, han querido desaparecer la escritura de las escuelas, de las casas, de los medios de comunicación. Hay muchos lugares donde no se permite tener una camiseta del Señor Jesús, en espacios donde hay mucha multitud de gente. Se quiere que no se publique la expresión de Cristo.
Entonces tiene enemigos la iglesia, así como Israel. Pero así como Israel un día, todos los enemigos de Israel, que eran los enemigos de la expresión de Jehová, fueron llamados a juicio y están en orden uno por uno, pues también en Apocalipsis, esos Apocalipsis, Dios va a hacerle juicio a todos los que menospreciaron la iglesia, a todos los que no quisieron aceptar el regalo que la iglesia tenía como mensaje, el mensaje de la salvación. ¿Qué decía Israel? Que cuando Israel empezó decía, vengan y disfruten la ley, acepten la ley, se pueden circuncidar, acepten el regalo de Dios, pero ellos lo rechazaron. Y hoy la iglesia dice lo mismo, acepten el regalo de su salvación al Señor Jesucristo, circunciden vuestro corazón, acepten el regalo del don del Espíritu Santo. Y si las naciones y las personas lo desprecian, para ellos es la espada de Jehová en el último juicio. Entonces, por eso es que se entiende por qué es que Dios le está haciendo el juicio a ellos. Porque si no, si alguien no comprende el contexto, pensará que es que Dios es injusto, que por qué Dios está destruyendo a todos los filisteos, por qué Dios ahora quiere destruir a todos los moabitas. Pero tendría que venirse a mirar desde Génesis, ¿qué le hicieron los moabitas a Israel? ¿Qué le hicieron los filisteos a Israel? ¿Qué le hicieron los egipcios a Israel? 430 años los tenían esclavos matando a los varones. Dice que cada vez que nacía un niño, lo mandaban al río Nilo, ahogado, lo mataban. Entonces, habían hecho mucho daño a la expresión de Dios en la tierra. Entonces, ¿quién era la primera expresión? Israel. Pero luego, pasados unos siglos, el Padre mandó la mejor expresión, porque Israel a veces expresaba a Dios, a veces no, porque falló a veces. Llegó un tiempo en que Israel ya no expresó más a Dios. ¿Por qué? Porque ya no obedeció más la ley. Y la única forma de expresar a Dios no era por lo que tenían externo, no era por la bendición que tenía, era por la obediencia a la ley. Por medio de la obediencia a la ley era que se medía la expresión de ellos, no era por lo que tenía. Israel tenía riquezas, tenía oro, tenía tierra, pero a ellos se les olvidó que no era por lo que tenían, era por la obediencia a la ley. Y en el momento que dejaron de obedecer la ley, volvieron a perder todas las añadiduras. Perdieron hasta la tierra, perdieron el oro, perdieron el arca, perdieron el templo, perdieron sus vidas, perdieron sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados a expresar a Jehová por medio de la ley. Entonces, ¿qué hizo Israel? En algún momento falló. ¿Por qué falló? Porque en algún momento dejó de expresar a Dios por medio de la ley. Ahí falló. Entonces, ¿qué hizo Jehová Dios? Un día mandó una mejor expresión. Una expresión que expresara a Dios de manera perfecta y completa, que nunca fallara. Y esa expresión la hizo Dios en su propio Hijo. Entonces un día ya Dios le dijo a Israel, ya tú no me vas a expresar más en la tierra. Va a venir uno que viene de tu procedencia, de tus raíces, va a salir uno que me pueda expresar a mí completo y perfecto, y no va a fallar. ¿Y a quién mandó? A uno solo, al Hijo unigénito del mismo Dios, a Cristo Jesús, al Verbo hecho carne. Y cuando vino Cristo, Cristo es la máxima expresión de todos los tiempos, de todos los siglos, de Dios en la tierra, Cristo. Por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que viene a mí, viene al Padre que me envió. El que me recibe a mí, recibe al Padre porque el Padre fue el que me envió. El que me cree a mí, le está creyendo a mi Padre porque yo soy enviado por mi Padre. El que a mí me ama está amando al Padre. El que a mí me honra está honrando al Padre. Yo soy el camino para ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, porque yo soy ahora la máxima expresión de Dios en la tierra. Entonces, ahora ya no es Israel, la máxima expresión lo fue por un tiempo, pero como falló, Dios llamó a uno que lo hiciera perfecto. Y ahora la única expresión que todas las naciones de la tierra deben creer en esa expresión, aceptar esa expresión, honrar esa expresión, amar esa expresión, a aceptar ese expresador de la expresión de Dios, a Cristo Jesús. Todas las naciones necesitan bendecir a Cristo Jesús. ¿Qué tenían que hacer todas las naciones cuando Israel estaba expresando a Jehová Dios? Bendecir a Israel. Pero ahora ya no es Israel la expresión de Dios, ahora la expresión de Dios es Cristo. Es que tienen que hacer todos con referencia a Cristo, lo mismo que dice Génesis 12. Cuando aparezca la expresión de Dios en la tierra, deben bendecirla. Y ahora ya no es Israel, ahora es Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer? Todos los que bendigan a Cristo serán bendecidos. Todos los que honren a Cristo serán honrados. Todos los que sirvan a Cristo serán recompensados. Todos los que crean en Cristo serán salvados. Más, todos los que maldigan a Cristo, rechacen a Cristo, blasfemen a Cristo, ignoren a Cristo, se burlen de Cristo, lo desprecien, serán condenados. Pero esa condena será finalmente en Apocalipsis para todas las naciones. Entonces ya
hay una nueva expresión. Y hoy, mientras que Cristo está atendiendo unos asuntos con el Padre, hay nuevamente una nación que está expresando a Cristo mientras que Él regresa. Así como Israel expresaba a Jehová, hoy la iglesia es la expresión de Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, todos los que reciban la iglesia, todos los que acepten la iglesia en cada nación, la iglesia en la escuela, la iglesia en la familia, todos los que acepten la iglesia, el mensaje de la iglesia que es el Evangelio de Jesús en su corazón, en su casa, tienen bendición. Mas todos los que rechacen el mensaje de la iglesia y la iglesia van a tener juicio final. La espada de Jehová vendrá contra ellos en el tiempo final. Por eso es que muchas personas se preguntan, ¿no, amados? Muchas personas se preguntan. ¿Qué se preguntan? Pero ¿por qué no viene juicio ya sobre todos los que matan a los pastores? Allá en algunos países están matando a los cristianos, los creyentes, solo que no lo pasan por los medios. Están todos los días grupos que se levantan todavía contra la iglesia y asesinando a creyentes, no amenazándolos, asesinándolos. A muchos hijos de Dios en otras geografías, porque gracias aquí en Colombia nosotros tenemos un país que todavía predicar el evangelio no se hace bajo persecución, pero hay unos países donde predicar el evangelio es muerte. Hay unos países donde medio abrir una casita para que se predique Cristo ya la están quemando, queman sus templos. Hay lugares donde el evangelio es causa de muerte, solo que en nuestros países, gracias al Señor, porque Colombia es un país donde hay gracia del Espíritu Santo y el evangelio tiene una libertad. Pero hay otros países donde es bajo el temor predicar, hay que predicar escondidas. Los misioneros son totalmente perseguidos, tanto de la iglesia católica como de la iglesia cristiana. De los dos misioneros han muerto llevando el evangelio. Entonces, hoy muchas personas se preguntarían, Señor, pero ¿por qué si le están haciendo eso a tu iglesia, a tus santos, a tus ministros? Aquí en Colombia, hace poco asesinaron a un pastor con toda su familia en un lugar. ¿Por qué no viene el juicio ya? El Señor dice, pues es que es igual como el antiguo pacto. El juicio lo dejo para lo último. Entonces, a lo último, Dios va a mandar su espada. ¿Y cuál es su espada? Cristo mismo, como la espada de Jehová. En esta foto, Cristo es la espada de Jehová. Él inicialmente fue enviado como el Cordero de Dios, el manso, el humilde, el Cordero que no abre su boca, pero al final en Apocalipsis Él va a ser enviado con una espada en su boca, la espada de Jehová. ¿Para quién? Para todos los que rechazaron su expresión. ¿Y cuál es la expresión de Cristo en la tierra? La Santa Iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es la expresión del Señor Jesús en la tierra. Y por eso, si hay una iglesia cerca tuyo, bendiga la iglesia, acepte el mensaje de la iglesia, participe en la iglesia, porque todos los que toquen a la iglesia, todos los que sirvan a la iglesia, todos los que estén conectados con la iglesia, van a tener bendición. Mas todos los que menosprecian la iglesia, maldigan que hay una iglesia en su cuadra, maldigan a los pastores que predican, maldigan a los que te tiran un volantico por la puerta, tendrán juicio. Por eso todo lo que sea de la iglesia, tú tóquelo con santidad, porque la iglesia es como el arca, había que tocarla con respeto, con honra, porque si no morían, porque la iglesia es la expresión de Cristo. Por eso toque con respeto a los hermanos de otras denominaciones, no se burle de ellos, no hable mal de ellos, porque si ellos están expresando a Cristo como el Espíritu Santo, ellos son tan santos como usted. Y por eso hay que honrar a todos los que son iglesia, en todo lugar, en distintas naciones, porque la iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. Entonces vamos a entender entonces por qué fue que le vino juicio a los filisteos. Entonces cuando usted se regresa al historial de Dios, pues Dios te tendría que decir, mire, yo te voy a explicar por qué le hice el juicio. Mire todo lo que le hicieron a Israel en este capítulo, acá mire lo que le hicieron a Israel, le quemaron las cosechas, aquí quisieron matar a todos los israelitas, aquí los quisieron destruir. Todo lo tenía Dios anotado. Lo que habían hecho ellos contra la expresión de Dios en la tierra que era Israel. ¿Y quién había hecho eso? Los egipcios, los filisteos, los moabitas. Solo que cada capítulo nos va mostrando que Dios todo lo tenía escrito. ¿Por qué le vino a ellos juicio? Por no bendecir a la expresión de Dios en la tierra. ¿Y cuál era la expresión antiguamente? Israel. Pero ¿cuál es la expresión hoy? Cristo. Por eso todo el que crea en Cristo es salvo. Todo el que bendiga a Cristo se salva. Todo el que toque a Cristo recibe salvación. Por eso una mujer le tocó allí el borde del manto y recibió algo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la expresión perfecta y completa de Dios en la tierra. Todos los que se acercaron a Cristo y le creyeron recibieron algo de Cristo. Sanidad, liberación, resurrección, salvación. En algunas ocasiones el Señor Jesús le dijo, por tu fe
te ha salvado tu fe, recibe sanidad y salvación, recibe sanidad y salvación y liberación. El Señor Jesús es la máxima expresión de Dios en la tierra. Y todos los que lo bendigan a Él serán bendecidos. Mas todos los que nieguen a Cristo, maldigan a Cristo, le quiten la divinidad a Cristo, porque algunos no lo niegan, pero dicen, sí, yo no lo niego, pero Él es un carpintero, Él es un hombre, Él no es ningún hijo de Dios. También le está blasfemando, porque Cristo, si es hijo de hombre, pero también es hijo de Dios. Él tiene la parte humana y la parte divina. Entonces algunos no lo niegan por completo, pero le quitan la divinidad a Cristo. Y eso también significa menospreciar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo aprecio a Cristo tengo que apreciar su verdad, que Él es hijo de Dios, hijo de hombre, que Él es divino, pero también humano, que Él es león, pero también cordero, que Él es sangre para expiar pecados, pero también es la espada para hacer el juicio. Entonces, así como aquí en el último tiempo Jehová mandó su espada, en el último tiempo en Apocalipsis Cristo es el que viene con la espada de Jehová. ¿A qué? A hacer el juicio a todos los que se levantaron contra la iglesia por 3.000 años, 4.000 años, lo que dure el Señor en regresar. Aproximadamente ya llevamos 2.000 años. Entonces ahí está la respuesta para los que se preguntan a Dios, pero ¿hasta cuándo? Porque en Apocalipsis le preguntaban eso a Dios. En Apocalipsis dice que le preguntaban a Dios, ¿hasta cuándo hará justicia por toda la sangre derramada contra tu santo? Dios dice, a lo último vendrá mi juicio para todos los que se levantaron contra mi expresión, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Entonces nosotros le damos gracias a nuestro Padre porque por el Espíritu Santo hemos podido ver a Cristo y bendecirlo, servirlo, honrarlo, amarlo, adorarlo, poderlo compartir con otras personas, a Cristo. Entonces nosotros lo que vamos a recibir en todo tiempo es añadiduras, bendición. Vamos a ser librados del juicio final de la espada. ¿Por qué? Porque nosotros sí bendecimos a la expresión de Dios en la tierra. ¿Y quién es la expresión de Dios en la tierra? El bendito Señor Jesucristo. Él es la expresión de Dios en la tierra. Pero hoy, una vez que Él se fue, ¿quién expresa a Cristo en la tierra? Su iglesia. Es la expresión de Cristo en la tierra. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia que anda en el Espíritu, la iglesia que ora en el Espíritu, la iglesia que canta en el Espíritu, la iglesia que perdona en el Espíritu, la iglesia que anda en el Espíritu, que obedece al Espíritu, es la que expresa a Cristo. Porque si no se vuelve como Israel. Llegó un momento en que hubo un Israel que ya Dios no la reconoció. ¿Por qué ya llegó un momento en que Dios no reconoció a Israel? Porque llegó un momento en que un Israel ya no andaba en la ley, no obedecía la ley, no amaba la ley. Ese Israel ya no fue la expresión de Dios. Incluso a esa le vino castigo también. Por eso le digo en el capítulo 26, de ninguna manera te dejaré sin castigo. A Israel mismo. ¿Por qué? Porque en algún momento ya dejó de ser la expresión de Dios, voluntariamente. Aunque Dios prácticamente le rogó, ella hizo, no lo haré. Entonces le vino castigo. Entonces, y hoy, la iglesia que expresa a Cristo es la que obedece al Espíritu. Esa es la que expresa. La que Pablo dijo, anda en el Espíritu, obra en el Espíritu, sirve en el Espíritu, todo lo hace en el Espíritu, por obediencia al Espíritu, es la iglesia que expresa al Señor. Entonces por eso hay dos palabras de fe para nosotros hoy. Una, tú no tienes que andar buscando en el reino de Dios ninguna cosa. Todas las cosas te son añadidas a ti según el propósito de Dios. Lo único que yo tengo que ocuparme es de estar obedeciendo al Santo Espíritu. Porque en lo que yo obedezca al Santo Espíritu, me vuelvo la expresión de Cristo. En el lugar, en mi trabajo, en la casa, en los lugares donde estoy. Y esa expresión es la que te trae tu bendición. Entonces es Dios el que te añade a ti por esa expresión. Y lo que Dios me añade es lo perfecto en su propósito. Entre más tú busques, más va a cerrar al blanco. Porque nosotros no sabemos buscar, ni tampoco sabemos elegir. El primero que lo hizo fue Adán. Aunque tenía toda la sabiduría para elegir, eligió justo lo que no era el propósito de Dios. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque la iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. ¡Qué gloria! ¡Qué honra! Pero también qué responsabilidad. Saber que yo fui salvado, yo no fui salvado para ser bendecido por Dios. Fui salvado para ser la expresión de Dios. Y por ser la expresión de Dios, soy luego bendecido por Dios. Es muy diferente. Israel
no fue salvada para ser bendecida por Dios, fue salvada para ser la expresión de Dios. Y en lo que se volvió la expresión de Dios, fue muy bendecida por Dios. ¿Desde qué se trata? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Dios a los que creó y a los que salvó, nos salvó y nos creó para hacer su expresión. ¿Oh, Señor Jesús? Entonces ahora, ¿qué le vino a todas estas naciones por levantarse contra la expresión de Dios en la tierra que era Israel? ¿Qué le vino a todas estas naciones por querer destruir a Israel, por querer dañar la expresión de Dios en la tierra de Israel? Les vino castigo y destrucción. Ahora pensemos, si a estas naciones les vino la espada de Jehová para destruirlos, por levantarse y querer dañar a la expresión de Dios de Israel, ¿cuánto más? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cuánto más será el castigo por rechazar la expresión más perfecta y completa que es Cristo? Si por esta mínima expresión que ellos rechazaron les vino espada, ¿cuánto más es el castigo por menospreciar a la santísima expresión de Dios en la tierra, la perfecta y completa en Cristo? Entonces Pablo lo dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque menospreciar a Cristo lo dejan toda condenación a la persona. Blasfemar a Cristo. Por eso es que la iglesia no es seguir líderes que blasfeman a Cristo. Si usted es iglesia y obedece al Espíritu Santo, no puedes estar de acuerdo con líderes que promueven el aborto, con líderes que promueven los principios de Dios. Porque si somos la iglesia debemos ser la expresión de lo que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, a veces vemos personas que sí dicen estar en la iglesia, pero con lo que expresan a los líderes que siguen, no se muestra que es la expresión de Cristo. Porque si yo soy una iglesia que expreso a Cristo, yo velar por los principios que Cristo enseñó y que Cristo transmite. Entonces, allí, todos los que nos llamamos iglesia tenemos que tener prudencia en esos asuntos, de que quiénes son los líderes que aceptamos que nos lideren. Entonces, no pueden ser líderes que maldicen a Israel, que maldicen a Dios, que no aceptan a Cristo, que para sus éxitos buscan son brujos, chamanes, espiritistas, rituales, como estos días por allí en Medellín que había el culto de la brujería, fiesta de la brujería para niños. Entonces, la iglesia no puede consentir en eso, no puede seguir a ese líder que promueve eso, porque la iglesia debe ser la expresión de Cristo en obediencia al Espíritu Santo por medio de su palabra. Oh Señor Jesús. Entonces, por eso allí está la palabra para medirnos a todos. Entonces, yo tengo que saber a quién yo elijo, a qué personas apoyo, porque yo soy la expresión de Cristo, y la expresión de Cristo es una verdad que está escrita, que es lo que nos permite a todos ser bendecidos. Si eso se le olvida a la iglesia, pues le pasa lo mismo que Israel. Por eso es que Israel, el día que se le olvidó eso, le vinieron muchos enemigos, hambre, enfermedades, ruina, y muchas naciones donde la iglesia se le olvidó esto y dejó de ser la expresión de Dios, esas naciones se volvieron arruinadas, escasas, hambre, superinflación de productos, desempleo, emigración, exilio. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Si la iglesia se le pasa lo mismo que hizo Israel, sufre las mismas consecuencias que sufrió Israel. Por eso la iglesia de cada país debe seguir siendo la expresión del Señor Jesucristo, porque es la única forma que ese país mantenga la luz del Señor Jesús y las tinieblas no lleguen a ese país. Pero es la responsabilidad de cada persona llamada iglesia, desde el momento incluso hasta cuando tú votas, a quién le das el voto, por qué tú votas, a qué líderes tú le das un voto, porque eso es lo que hace que luego las naciones se quiten las imágenes de Cristo. Por lo más es mejor tener la estatua de Cristo allí en un madero que las de los María Alonso, María el Negro Felipe y todo lo que ponen en las ciudades como la nación Venezuela, que hoy todas las calles tienen puras fotos de personajes espirituales negativos. Okay. Entonces es mejor todavía, aunque no es lo mejor, pero es mejor ver las imágenes de Cristo, porque la humanidad tiene que creerse en Cristo, honrar a Cristo, preguntar por Cristo. No que un hijo le pregunte a un abuelo, papá, ¿y ese indio que se ve allá quién es? No, ese es el negro tal, ese es el indio tal. No. ¿Quién es ese que se haya abierto de brazos? Ah, el Señor Jesús. Por lo más, sirve más
la foto del Señor Jesús en levantarse para que más las naciones preguntemos quién es el Señor Jesús, cuál es la obra del Señor Jesús, porque Él es el único digno de ser expresado. Por eso lo que nos queda es un camino. A Israel, obedece la ley. A nosotros, obedecer al Santo Espíritu. Y si eso hacemos, estemos tranquilos, porque todo estará tranquilo y reposado en la obediencia al Santo Espíritu de Dios. Amada Iglesia, paz y gracia para todos. Esa es la profecía para los filisteos, por eso les vino el juicio. ¿Por qué? Porque rechazaron la expresión de Dios que era Israel, incluso quisieron dañar muchas veces a Israel, por eso Dios allá levantó a Sansón, levantó a David, levantó a Jefté, muchas veces levantó para que los defendieran de los filisteos. Pero hoy nosotros somos la expresión de Cristo en la tierra, la iglesia, y le damos gracias al Señor por tanta responsabilidad que tenemos, por tanta gloria. Expresar a Cristo es la mayor honra que tenemos en nuestra vida. Y por eso debemos dedicarnos a expresarlo de la manera más perfecta que podamos junto al Espíritu Santo. Paz a todos, tengan pleno reposo, amados, y que todas las añadiduras que vuestro Padre tiene para cada uno de ustedes sea añadida en la medida de tu expresión de Cristo. Todas las cosas te vayan siendo halladas y depositadas para tu reposo, para tu disfrute. Paz a todos, amados, y es la gracia del Señor. Mañana estaremos disfrutando su maná en la primera hora, en la cual estamos todos invitados para seguir comiendo sus deleites, sus riquezas, en el nombre del Señor. Paz a todos, amados, paz, sean muy bendecidos, pleno reposo, paz, paz a todos, paz, amados, reposen plenamente.